Bienvenidos a En Defensa del Derecho, un espacio donde el derecho deja de ser complicado para volverse humano. Soy Vane Velázquez, apasionada por traducir el mundo del derecho a un lenguaje que todos podamos entender. En este episodio hablaremos sobre el matrimonio y el divorcio. Maestro, ¿es verdad que en el matrimonio no importa el dinero? Sí importa, en un mundo económico como en el que vivimos, no es que puedas llevar la vida sin dinero. Es decir, se necesita dinero para comer, para vivir, ¿no? Para tener una vivienda o un techo. Se necesita dinero incluso hasta para divertirse, ¿sabes? Salir al cine, comprarse algo, comprar la despensa, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que la parte económica esté muy clara y sobre todo desde un principio. Lo que pasa en ocasiones es que el problema surge cuando las personas llevan sus relaciones sin hablar de pesos, sin hablar de dinero. Si desde un principio no pusieron las reglas, los acuerdos en claro, pues bueno, posteriormente van a tener mucha problemática. Al final del día, un matrimonio implica precisamente dos personas que se están uniendo con un proyecto de vida en común y que al final del día van a crear un patrimonio juntos, un patrimonio incluso familiar. Y esto implica pues necesariamente hablar de dinero. Uno de los principales problemas de la sociedad mexicana es que te enfrentas a pues un adagio popular, ¿no? El clásico Dios proveerá. Y no quisiera que se malinterprete esta expresión, simple y sencillamente es el esperar a que en un futuro las cosas mejoren. Sin embargo, ese futuro pues, puede tanto mejorar como empeorar, ¿sabes? Entonces, sí se necesita hablar de pesos, por supuesto que sí. Se necesita proyectar una vida en común con cuestión monetaria, saber quién va a aportar, cuánto va a aportar y bajo qué condiciones y cómo se va a distribuir ese dinero. Porque cuando no está claro este tipo de temáticas, pues muchas veces las relaciones incluso llegan a terminar por eso, ¿no? ¿Cuánto cuesta casarse? Los derechos para casarse por la vía civil pueden rondar bajo el registro civil, acudir directamente a las oficinas entre 500,000 pesos. Si desean que el oficial del registro civil, al menos aquí en el Estado de México, acuda a algún lugar en especial, al lugar de la boda, el salón, cosas por el estilo, pues ya aumenta un poco más esas cantidades, ¿no? Pueden ser entre 2,000, 3,000 hasta 5,000 pesos, dependiendo. Insisto, esto depende mucho del lugar donde te encuentres. Eh, Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero bueno, al final del día, el registro como tal del matrimonio sí tiene un costo. Ahora, si hablamos de costos respecto de todo lo que implica casarse, es decir, tener una boda completa y lo que implica tener una casa, un medio de transporte, el sustento y demás, pues sí se llega a inflar el precio, ¿no? Es decir, una casa en promedio, al menos en la zona del Estado de México, la parte central, cerca de Capital, pues rondará mínimamente el 1,5 millones de pesos aproximadamente, ¿no? De costo al contado. Ahora financiado, pues te pueden estar quedando unas mensualidades entre 15 20 mil pesos mensuales por adquirir una propiedad en esa tesitura. Un auto igual de gama de entrada suele estar entre los 250,000 pesos a los 350,000. Financiado puede llegar a estar en mensualidades entre
7,000, 10,000 pesos aproximadamente, dependiendo del monto de los enganches. Los enganches mínimamente pueden estar entre 50, 70,000 pesos. Si eso le añades cuestiones de despensa y demás, pues a lo mejor una despensa mínima puede estar entre 1,000, 2,000 pesos, y si le sigues poniendo pesitos, pues bueno, esto va aumentando. Casarse sin duda sí es sí es un elemento que hay que planear con cierta anticipación y conocer sobre todo los costos. A lo mejor el costo de una boda básica, sencilla, pequeña, puede oscilar entre los 80,000, 150,000 pesos, entre gastos como el salón, el pastel, luz y sonido grupo, cosas por el estilo, y entre más cosas realmente, más gastos se puede realizar. Claro, pero eso es hablando como de dinero, ¿no? Pero también cuesta emocionalmente, cuesta sentimentalmente. Casarse, que cueste sentimentalmente casarse. Híjole, es una pregunta difícil, escapa completamente al derecho, pero una opinión propia, les pudiera señalar que no es tanto que cueste, más bien es la finalidad. Uno de los principales objetivos de una pareja pues, es llegar al noviazgo, y el noviazgo pues, es la antesala del matrimonio, ¿no? O sea, persona que está en un noviazgo y no se piensa casar, póngale otro nombre, hagan otra cosa, o sea, ¿sabes? Si no te piensas casar con esa persona, punto número uno, más vale que la otra persona lo sepa. Y punto número dos, estás jugando otra cosa. A lo mejor son amigos, amigos con derechos, la figura que le quieras poner, pero no noviazgo, porque al final del día, el punto final de esto pues, es llegar a conformar esta conjunción, ¿no? Es decir, esta unión entre dos personas para un mejor porvenir de ambos, ¿no? Esa es la familia, fundar una familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, que cueste emocionalmente, no es que cueste, más bien es la finalidad, más bien tendría que ser un plus dentro de la emoción el poder estar juntos y unidos en matrimonio, y no al revés. Si está siendo al revés, o sea, si te está costando emocionalmente casarte, creo que no es la mejor decisión. Creo que no es la mejor decisión, porque entonces muy probablemente estás siguiendo un patrón que no es propio o que no es lo que tú quieres. Si tú te casas porque así lo dicta la sociedad, estás equivocado. Si tú te casas porque te lo están exigiendo tus padres, doblemente te estás equivocando. Si tú te casas porque ya es lo único que se espera de ti y demás, y en la familia te dicen, oye, ya para cuándo se casan, la familia llega a presionar mucho en estos aspectos. Si lo haces por eso, te estás equivocando, porque al final el matrimonio pues es una decisión conjunta, y es eso, es una decisión, es tu voluntad. Tú vas a ir a expresar tu voluntad mediante tu firma en el acta de matrimonio, y si no estás seguro de eso, mejor ni lo hagas. Claro, hay que decirlo, en el derecho al matrimonio pues es la forma más clara que tuvimos para poder resolver múltiples problemáticas que surgen en las uniones de personas. Punto número uno, el tener un acta de matrimonio te facilita en demasía muchos trámites. Si la persona con la que estás en matrimonio fallece, no necesitas otra cosa más que tu acta de matrimonio para poder acceder a los beneficios de la sucesión. También, si la persona con la que te encuentras tiene algún tipo de seguridad social, el acta de matrimonio es el documento necesario para que te puedan registrar, que te puedan afiliar. Es más, incluso hasta a nivel fiscal, las
las donaciones que se entienden entre los cónyuges, pues precisamente tienen esta característica de exentar la parte del pago de impuestos entre esas cantidades. ¿Por qué? Porque se entiende que están siendo estas actividades de carácter normal y necesaria para una familia. El pago de servicios, la compra de bienes, la compra de alimentos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios casarse, por supuesto que sí. Es más, desde un inicio, cuando tú te casas, pues existen dos regímenes, ¿no? Está el de separación de bienes y está el de sociedad conyugal. En términos generales, la sociedad conyugal es todo lo que se haga dentro del matrimonio y es para un fin común, pues es de los dos. A ambas personas le corresponde en la misma cantidad y calidad la posesión y la propiedad de las cosas. Circunstancia que no suele ser muy clara cuando no estás casado, cuando más bien tienes una unión de hecho, que sería por ejemplo el concubinato. Pero ¿qué crees? El concubinato primero tienes que ir a demostrarlo, ya sea de manera administrativa, cuando en los estados de la República se permita hacer ese trámite por el registro civil, o bien de manera jurisdiccional con un juez a efecto de acreditar el concubinato, que cumples con los requisitos, que pueden ser de tiempo o la existencia, por ejemplo, de un hijo en común, entre otras cosas. Pero necesitas acudir a resolver eso, ya sea administrativo o jurisdiccionalmente. En el matrimonio pues te saltas todo eso. ¿Por qué? Porque ya tienes un acta que sería un documento idóneo para darle trámite a todo lo demás. Por ejemplo, a nivel de seguridad social, hablando de pensiones, es más sencillo y más rápido que la esposa acceda al trámite sobre una pensión porque su esposo falleció, que lo haga una concubina, porque insisto, necesitas previo la comprobación del concubinato para después adquirir a solicitar el derecho. Acá ya está. Entonces, ¿es un beneficio casarse? Por supuesto que sí, pero siempre y cuando la decisión haya sido propia en primera instancia, y segundo, que no lo hayas hecho porque los demás te dijeron, te obligaron, o era como que lo que seguía en el trámite de la vida, ¿no? Claro, sí, a pesar de tener tantos beneficios dentro del matrimonio, a veces nada más dicen, mejor me junto, ¿no? Que justo es esta figura de concubinato, ¿correcto? Correcto. El detalle está en que, híjole, a mi gusto hay una falta de comunicación en la familia. A ver, vamos a ser muy claros, todos devenimos de una familia, es decir, tuvimos un padre o una madre. Pudieron haber sucedido otras cosas, pero en principio tuviste un padre y una madre. Tuviste abuelos, tuviste tíos, tuviste hermanos. Y es muy probable que en muy pocas ocasiones ellos te hayan comentado cómo ha sido como su experiencia a raíz de estos trámites. Es decir, se estila mucho en la sociedad mexicana que pues hasta que no te toca determinado trámite, pues te cuento más o menos cómo me fue a mí en la feria. Pero antes de eso, pues no. ¿Para qué? ¿Cómo? Y si a eso le sumamos que gran parte de las personas llegan a unirse en tiempos, digamos, conflictivos, pues tenemos un grave problema. ¿A qué le llamo tiempos conflictivos? Pues hay una alta tasa de uniones entre los 16, 18 años, 20 años, es decir, entre los primeros inicios de la adolescencia y saliendo de la adolescencia a la adultez, donde no es que esté como muy claro el sentido de pertenencia, la vida resuelta,
Es decir, muchos de ellos apenas están definiendo qué van a hacer de su vida, si estudiar, qué carrera estudiar, entre otras cosas. Sin embargo, es cuando el amor parece ser que los conjunta más, ¿no? Claro. Pero pues vamos con una problemática muy clara y muy real. Como lo tratamos en el principio, pues sí se requiere dinero, ¿no? O sea, si hay esa necesidad de llevar a buen puerto la unión de una familia para este tipo de circunstancias. Y tomar esa decisión en esos años no es como lo más cómodo, porque no tienes todavía los elementos para definirlo y decidirlo. Quizás eso es lo que los lleva a no confiar en el matrimonio como una institución jurídica y pensar más bien en el, pues, ay, cómo vaya saliendo, ¿no? Si estamos juntos, bien, y si no estamos juntos, pues también y demás. Aunque el derecho pretende resolver estas problemáticas colocando figuras jurídicas como el concubinato, estas uniones de hecho pues se siguen dando, se han dado durante muchos años, por eso es que están reconocidas precisamente como una figura jurídica, pero al final del día pues yo pugnaría más bien porque se resuelva sobre un matrimonio sobre un concubinato. Insisto, una unión de hecho no le encontraría yo los beneficios. Por ejemplo, ahorita ya mencionamos algunos de los beneficios a nivel del matrimonio. Una unión de hecho, pues no, quizás no. Y más bien, pues pueden tener beneficios y protección, sí, los concubinos para poder acceder a servicios de salud, cosas por el estilo. Pero insisto, ¿por qué gastar en un procedimiento jurisdiccional cuando por 500,000 pesos obtienes un acta de matrimonio? Si lo más importante ya está la vida en común, a lo mejor ya está un hijo, ya llevaron años juntos, ya tienen más o menos resuelto cómo llevar la vida. Lo que menos queda pues es un acta y es bien sencillo, o sea, no necesitas muchos requisitos, no es muy caro. Creo que una unión de hecho pues no tiene muchos beneficios, no se me ocurre ahorita algún perjuicio, pero beneficios similares no lo son tanto, y la distancia entre poderse casar y no pues es una decisión. Claro, bueno, vamos ahora a esta parte de disolver este vínculo matrimonial, ¿no? Por ejemplo, en el matrimonio, pues sí es el divorcio, pero en concubinato. Fíjate que es uno de los problemas más graves y de los beneficios del matrimonio. El matrimonio sí sabes cuándo inicia y cuándo termina. En el concubinato no es tan estrictamente claro en qué momento se termina. Por eso normalmente todos los elementos del concubinato se van y se resuelven en tribunales. En el momento en que las personas deciden no continuar con esta unión de hecho y se separan. Pero, pues para esto viene un tema probatorio, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a probar tú que no estuvieron juntos? Puede ser con testigos, puede ser quizás de manera documental, puede ser a razón de elementos de carácter pericial, entre otras cosas. Es decir, hay una serie de pruebas que la ley permite desarrollar. La problemática aquí es cómo demostrar precisamente esa culminación de una figura que es de hecho. Está sujeta sin duda al arbitrio de un juez que pueda determinar si lo que tú me estás diciendo o las pruebas que me están señalando tiene la razón o no. Sin embargo, en el caso del matrimonio pues es muy claro, llegas al divorcio y obtienes incluso un documento que avala precisamente en cuanto terminó, incluso en efectos de la sociedad conyugal. O sea, cesan los efectos en cuanto te divorcias. Una sociedad conyugal pues, es precisamente esta unión
de dos personas, las cuales están conjuntando todo su esfuerzo, todo su patrimonio y demás para una vida en común. En cuanto éstas se separan y se divorcian, en ese momento surge la cesación de los efectos y es como ponerlo en pausa. Hicimos todo esto juntos, obtuvimos casas, autos, joyas, bienes de valor, entre otras cosas, tenemos tantos hijos y demás, pero bueno, aquí se pone la pausa, se reparte sobre partes iguales el tema de la sociedad conyugal. Hoy día existen elementos como el tema de una pensión compensatoria, cosas por el estilo, cuando las condiciones no son netamente equitativas, pero bueno, eso es plática de otro episodio. Y se resuelven muy claro los efectos. En el concubinato, pues no está tan claro esa línea divisoria donde aquí fue donde sucedió. ¿Por qué? Porque tienes que probarlo. O sea, tienes que probar que en determinado momento ya no continuaron con ese concubinato. Y esto viene a ser un problema muy grave. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar del concubinato que viene a la par de un matrimonio. Es decir, es una persona que se casó, que tiene su familia, pero que decidió tener otra familia fuera del matrimonio. Estar con otra persona, tener hijos con esa otra persona y pues, llegar y jugar a las dos familias, ¿sabes? Hay algo bien chistoso. Si esta persona, punto número 1, ya no le gustaba estar con su esposa, pues lo idóneo era divorciarse. No se divorcia, se va, se junta con otra persona, pues ¿qué crees? Que todo lo que se va generando durante el matrimonio, pues va a estar incluido dentro de la sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, si allá compró casa, compró carro y demás, eso está ligado directamente con el matrimonio. Claro. Entonces, pues si no resuelven antes la situación de su matrimonio con un divorcio, pues va a seguir teniendo problemas. Claro, la otra persona tendrá sus derechos y demás y deberá ejercitarlos y resolverlos en un juicio, completamente de acuerdo. Pero tiene su dificultad. Claro. Pero no es imposible. No es imposible, el tema es la prueba. O sea, el tema es probar en qué momento inicia el concubinato, en qué momento finaliza, probar que efectivamente lo que tienes está fuera del matrimonio, cuando lo que se señala muy claro es que los bienes que se adquieren durante el matrimonio pertenecen a la sociedad conyugal. ¿Y qué pasa con estos bienes, por ejemplo, que fueron heredados, ¿no? O sea, yo me caso, pero me heredó mi abuelito una casa, y luego esa casa entra en la disolución del vínculo matrimonial, en la repartición de bienes, o qué pasa ahí? Por regla general no, es decir, está exento completamente, pero también depende del tiempo y cómo se lleva, porque son dos procesos distintos. Un proceso es el tema de la sucesión y otro proceso es el tema del divorcio y la liquidación de la sociedad conyugal. Mucho sucede que se entiende que, por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Está un matrimonio de los cuales pues, adquirieron a lo mejor un terrenito, 2 autos, su casa y 2 autos. En el inter de ese matrimonio, pues fallece alguno de sus familiares y le dejan de herencia otro terrenito al esposo, por ejemplo. Pero en ese momento, si bien es cierto el esposo pudo a lo mejor tener ese predio a su favor en una sucesión, no es hasta que es adjudicado
que él puede comportarse como dueño de ese predio. Podrá comportarse como un poseedor. Es decir, podrá estar ahí, podrá hacer actos de posesión, pero no es dueño hasta que es adjudicado. Entonces, si durante el matrimonio y cuando viene la conclusión, el señor sigue sin ser dueño estricto de ese bien, pues no hay manera de que se pueda traer a colación para poder resolver esta temática. Porque aquí también hay otra circunstancia. Una cosa es los bienes que están dentro de la sociedad y que son sujetos a que pueden ser partidos para que de manera igualitaria le toquen a cada uno. Otra cosa es que existan, por ejemplo, pensiones compensatorias en las cuales se haga una equivalencia entre los bienes de ambos para saber si uno no se quedó en mayor o menor medida con cosas. Y otra cosa muy diferente, por ejemplo, que a razón de alimentos sí se puede embargar el bien de una herencia. Insisto, a ver, vamos a ver, punto por punto. Tenemos una casa y 2 autos. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Bueno, pues que esa casa y los 2 autos pues tendrán que partirse igual para cada uno. Esa sería la liquidación de la sociedad conyugal. Tú te quedas un auto, yo me quedo el otro auto. Si los 2 autos valen más o menos lo mismo, pues tú uno y yo uno. Si no estamos de acuerdo en eso, se sale a la venta y lo que se obtenga de ese dinero se reparte por partes iguales. Lo mismo con el tema de la casa. Si la casa estamos a la mitad y no estamos de acuerdo, pues se queda a la venta y se reparte. Cuando existen hijos, pues hay una complicación, porque es dónde se van a quedar a vivir. Entonces, usualmente, o lo que se estila normalmente es que es, bueno, la casa que no se toque, precisamente para que sea para el crecimiento de los hijos, Claro. pero entonces, aquí ya hay una distinción sobre eso. Quiere decir entonces que, ¿qué? Si tú te vas a quedar con la casa completa para el tema de los hijos, pues quiere decir que tú te estás quedando con más dinero que yo. Entonces, lo justo es que si tú te quedas, por decirlo, con $500,000 de pesos o $1,000,000 de pesos que vale la casa, pues lo justo es que tú me puedas retribuir lo que yo te estoy otorgando de ese lado. Es decir, a lo mejor los 2 autos más una cantidad de dinero adicional, porque tú te estás quedando con la casa. Entonces, es una parte, la liquidación. El cómo se acomoden es una circunstancia diversa. O si, por ejemplo, esta casa que no se va a liquidar, es decir, que no se va a vender, que no va a salir a la venta y resolverse con dinero, pues a lo mejor ceden el derecho de copropiedad que tienen sobre los hijos. Hay muchas formas de resolverlo. Otra circunstancia acontece cuando del matrimonio existe la posibilidad de que uno de los dos obtuvo mayores beneficios que el otro. Lo más común es que el hombre salga, trabaje, avance sobre su vida profesional, empiece a obtener cosas, y el otro no. Que la mujer no haya tenido las posibilidades por haberse quedado al cuidado de los niños, por realizar actividades de administración, manejo de la casa, entre otras cosas, y que pues a la par, cuando se separan, pues uno tiene mejores condiciones, tanto profesionales como de contactos, como de actividades y demás, y el otro no. Si la mujer, por ejemplo, se dedicó completamente al hogar, a los hijos, pausó su vida profesional y demás, pues bueno, ya no hay una compensación ahí. Entonces esa pensión compensatoria pretende hacer que queden en cierta equidad o igualdad de circunstancias. Por eso una pensión compensatoria pues implica
que el otro erogue una cantidad de dinero para compensar eso que debió de haber sido igual en un principio, pero que no lo fue por las propias decisiones de la pareja. Pero que lo ideal es que ambos queden en esa igualdad para poder sostenerlo. Una circunstancia diversa también acontece cuando la persona o las personas que se están divorciando pues ya tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo. Entonces que sí requiera de esta solución respecto de los alimentos, porque en principio de cuentas los cónyuges se deben alimentos el uno al otro. Entonces, imagina que si están juntos, el hombre trabaja, tiene seguridad social y tiene registrada a su esposa llega a tener alguna enfermedad, como por ejemplo, no sé, alguna enfermedad de carácter progresivo, terminal, diabetes, ¿no? Hipertensión, y que a la hora de hacer el divorcio pues va a terminar precisamente ese beneficio que tenía de estar afiliada, pues bueno, implica que la persona por sí sola se tendría que solventar esos gastos. Pero si hablando en el caso anterior, donde uno se quedó en la casa y el otro no, y ya no pudo continuar con su vida, o que por la edad que tienen ya es muy adelante en su vida y que ya no pueda salir a trabajar, pues entonces existe la necesidad también de tener una pensión en esa razón de poderle solucionar esa temática. Y una situación, insisto, muy diversa. Vamos al siguiente cajón, que es donde acudes en estas pensiones alimenticias ya por los hijos o ya en una pensión compensatoria y demás, y que si la persona recibió un bien ya adjudicado, insisto, depende mucho, pero ya adjudicado, es decir, ya pasó todo el procedimiento sucesorio y ya él es el dueño, sí se puede señalar ese bien para garantizar el pago o incluso para llegar a cobrar las pensiones que no fueron pagadas. Entonces por eso a veces existe esa pequeña duda sobre si los bienes de la herencia entraron o no. ¿Por qué? Porque obviamente la ley señala que no. Pero hay casos donde dicen, oye, pero si no entraban, ¿por qué me están descontando? ¿O por qué embargaron ahí la casa? Cosas por el estilo. Puede deberse a este tipo de circunstancias. Claro, entonces, en una situación donde la mujer se quedó, ¿no? En casa haciendo labores de hogar y el hombre sale a trabajar, pero se divorciaron, ¿no? Pero la mujer necesitaba recibir esta pensión. ¿Podrían ellos iniciar, por ejemplo, la situación de herencia del juicio para poder pagarle a la esposa? Que ya no es la esposa, pero fue la esposa. Hay una figura que implica precisamente que, de manera muy sencilla, cuando tu deudor no hace las actividades necesarias para tener solvencia, y puede ser beneficiario, por ejemplo, de una herencia o del pago de otras deudas, tú puedes solicitarle al juez que precisamente se exija ese cumplimiento. A raíz de ese cumplimiento de la pensión, si la persona no responde, puede solicitar que a través de esta vía tú puedas ejercitar como si fueras esa persona. Es decir, a ver, vamos a poner un caso. Es un caso igual, estamos en divorcio, hay una pensión alimenticia decretada, quizás de manera provisional, a lo mejor todavía hay cosas que resolver en liquidación de sociedad o en cuestión de los hijos,
hay una pensión fijada. Y tu deudor alimentario, el padre de los hijos, pues dice que no tiene dinero, que no está trabajando, que no tiene bienes, etcétera, etcétera. Pero pues ustedes durante el matrimonio y demás, pues a lo mejor te diste cuenta que él usualmente prestaba dinero y tenía pagarés de las otras personas. Y entonces tú dices, oye, bueno, a ver, es muy probable que pues ahorita no tengas dinero, pero a ti te deben otras personas, pues ve y cóbrale a esas personas para que a su vez me puedas pagar a mí. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pues no lo quieren hacer, o sea, nadie quiere perder. Entonces lo que se hace es precisamente señalarle al juez que a él le deben y que si él no está haciendo lo necesario para cobrar, tú puedes, a través de esta figura que es la acción oblicua, por eso la idea de señalarlo así, cobrar para que a su vez tú puedas obtener ese dinero. ¿Por qué? Porque es muy claro que la persona está dejando de hacer lo necesario para cobrar ese dinero. ¿Por qué? Porque es algo muy común que se estila mucho, mal recomendado. Les dicen, no, es que tú no te quedes con nada, pon todo a nombre de otras personas, deja de trabajar, no les pases dinero. Punto número 1 es un delito. O sea, el incumplimiento de obligaciones es un delito. Punto número 2, el ponerse en estado de insolvencia también es delito. Una cosa es no pagar y otra cosa es deshacerte de tus bienes con tal de no pagar la pensión alimenticia. Aparte de esto, el que tú te deshagas de tus bienes durante este procedimiento, pues implica una mala fe procesal. ¿Por qué? Porque estás viendo que te van a cobrar, tú empiezas a vender tus casas, tus autos y demás. Hay una mala fe. Claramente no quieres pagar. En esta misma acción, lo mismo. Puedes solicitar que esa venta se anula y que regrese el bien al deudor para que tú te puedas cobrar ese bien. Entonces, sin duda son muchas temáticas y son muchos casos los que acontecen en ese sentido. Al final del día, pues recordarles, el estar realizando ese tipo de actividades pues son delitos, tengan mucho cuidado. Bueno, ya para terminar, maestro, una anécdota, algo que le haya marcado en este proceso de divorcio, porque matrimonio, fácil, ¿no? Solo el acta, llegar a oficialía y nada más. Pero el divorcio es un proceso complicado a veces. Yo creo que sin duda el divorcio sí es un proceso emocional. Sí, ¿por qué? Porque, y no es para menos, o sea, es la persona con la que llegaste a vivir años de tu vida, con la que compartiste un lecho matrimonial, con la que tuviste sueños, tuviste planes, tuviste un objetivo, con la que a lo mejor mantienes una relación directa por hijos, entre otras cosas. Entonces, sin duda, es complicado. Muchas veces en el tribunal, incluso en el propio despacho, pues te enfrentas ante este tipo de circunstancias y que las personas a veces vienen enojadas o a veces vienen demasiado tristes. Hay algo bien claro, el matrimonio sí requiere de dos, el divorcio no. Con que una sola de las personas se quiera divorciar es más que suficiente para hacerlo, pero ¿eso qué deja? Deja que el otro no sea el que quería divorciarse. O sea, uno sí quiere, el otro normalmente no. Y ese otro, cuando normalmente no se quiere divorciar, pues se encuentra tristísimo con esa situación, ¿no? Pues de experiencia, híjole, yo creo que hay dos muy claras. Una, me toca llevar precisamente el divorcio muy tranquilo de dos personas
que incluso de manera muy clara, desde un principio se llegó a un convenio. Esta persona, pues muy consciente de las situaciones que estaban pasando, define y decide hacer la liquidación mediante convenio de la sociedad, pues de manera muy clara, así de bueno, ya se queda esta casa, yo me quedo el auto, ya se queda esto y demás. Ambos pues en una comunión pocas veces vista, porque normalmente es de no, yo me quiero quedar con todo y demás, una idea muy extendida, pero pues poco probada en ese sentido. No es que en un divorcio te quedes con todo, insisto, hay diversas circunstancias, pero lo que me llamó la atención es que fue un divorcio relativamente sencillo, donde todos estaban muy de acuerdo, hubo un convenio y que pues en un par de audiencias se resolvió, se divorciaron. Sin embargo, ¿qué crees? Que a la vuelta de la esquina, al paso de los años, los encuentro de nuevo y juntos, o sea, divorciados, pero juntos. No se volvieron a casar, platiqué con ellos ahí, eh, me comentaron más o menos que después del divorcio, pues como que se volvieron a reencontrar y demás, no decidieron volverse a casar, pero siguieron una vida en común. Rarísimo. Eso sí fue así como de, Claro. ¿qué pasó? Y otro pues de las experiencias es que, híjole, las personas a veces no entienden las consecuencias o el alcance de sus actos y muchas veces están un poco cegados con lo emocional que es el tema del divorcio. A veces llegan a utilizar a los propios hijos como herramientas, como armas contra ellos, cuando es lo más sencillo del mundo poderse poner de acuerdo. Es decir, ¿qué es lo que tiene que ver con niñas, niños, adolescentes? Punto número 1, convivencia. Es decir, cada cuánto y cuánto tiempo los vas a ver. Punto número 2, la guardia y custodia. Es decir, con quién se van a quedar. Punto número 3, la cantidad que por alimentos debe de dar el padre no custodio. Punto número 4, en resolver el tema como vacaciones, Navidad, fechas de cumpleaños, días especiales como Día de la Madre, del Padre, entre otras cosas, que normalmente es 50-50 o de manera alternada. Y a lo mejor si es que existen condiciones especiales, por ejemplo de salud de los niños o algo así, pues características específicas, ¿no? A lo mejor gastos adicionales al 50-50, ya sean escolares, de salud, entre otras cosas. No hay más. Lo que se pretende es llegar a una especie de naturalidad en ese sentido, normalidad, donde todo esto esté resuelto. Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que, o sea, tú te quisiste divorciar de mí, ahora va a ser un infierno para ti y para el que se me atraviese. Y pues encontramos muchas veces que incluso hay pues, esta intransigencia por parte de los padres de decir, bueno, no los vas a ver, o no te voy a pagar, o la otra que todavía es un poco pues más grave, cuando ya más o menos hay una especie de convenio y se vuelven todavía más intransigentes. No, yo te dije que aquí a la 1, si me lo estás trayendo 1:30 ya incumpliste. No, espérate, o sea, a ver, hay que ser un poco más amables y sensibles en ese aspecto de que en materia familiar y en materia de razón de convenios en estas circunstancias, pues no podemos ser sumamente exigentes cuando sabemos que existen elementos como el tráfico, como condiciones climáticas, como aspectos tan fuera de nuestro control que pueden ser eventos masivos, marchas o otras circunstancias.
o incluso las propias enfermedades de las personas. Entonces, claro, no estoy diciendo con esto que pues, puedes incumplir el convenio cuando quieras, pero sí que debe de existir esta empatía de saber que la distancia de media hora no modifica mucho, o sea, no hace mucha mella el tema, ¿no? Es decir, pues si te lo tenía que entregar a la 1, pero llegó 1:30 porque se atravesó el tráfico, el tren, pues no pasa nada, ¿sabes? Claro, sí pasaría si te lo tenía que entregar a la 1 y ya no te lo volvió a entregar. Ah, bueno, eso es otro tipo de circunstancias. Pero creo que esas son de las experiencias más comunes en este sentido que pudiéramos señalar sobre el tema del divorcio cuando existen niños, niñas y adolescentes, esa dificultad para ponerse de acuerdo. Sí, y esas confrontaciones entre las parejas que ya no lo son, pero pues solo afectan a los menores, ¿no? Que les afectan emocionalmente ver a sus papás que ya se separaron, seguir peleando y reclamos, ¿no? Claro, sí, no, es una situación compleja. De hecho, se estila que los menores, si bien es cierto a nivel jurisprudencial, se ha señalado que los niños, niñas y adolescentes deben de opinar sobre el procedimiento que están llevando porque son parte, al final del día ellos son parte y es importante escucharles. Se pretende que esto sea lo menos invasivo posible y las menos veces necesarias para esto. Es decir, no estarlos trayendo constantemente a tribunales y se pretende que para lo único a lo mejor pruebas periciales psicológicas, escucha de menor y lo menos posible, ¿sabes? Para no trastocar estos elementos de carácter psicológico en ellos. Sin embargo, híjole, insisto, a veces se pierde de vista el problema principal y se convierte en una lucha constante. Tengo asuntos donde, si bien se pudieron haber resuelto o se resolvieron en el lapso quizás de 1 año o de 2 años, por diversas circunstancias, por pues la cantidad de juicios que están llevando los juzgados familiares hoy en día, el atravesarse fechas como vacaciones, cosas por el estilo que van atrasando las cosas. Si se pudo haber resuelto eso en 2 años, hay personas que lo extienden. O sea, los niños ya básicamente van a cumplir los 18 años y ellos siguen en la lucha por circunstancias que honestamente a veces ya no son ni siquiera el problema principal. Yo no digo que haya problemáticas muy graves, ¿no? Es decir, violencia que nunca debe estar normalizada, peligro en la salud, situaciones de delitos como sustracción, como violación, entre otras cosas, circunstancias que impidan pues, el libre desarrollo de la personalidad. Sí hay casos graves, pero la realidad es que en la mayoría, me atrevería yo a decir, bajo el esquema de mi experiencia, no lo son así. Y a veces es más bien pues el molestar al otro por lo que sucedió anteriormente, que pudo haber sido un divorcio o que pudo haber sido una no seguiste mi manipulación, alguna problemática anterior que se desdibuja y ahora se enarbola en un nuevo conflicto. Es sumamente desgastante. Pues gracias por escucharnos en este episodio. Recuerda que cada caso es particular y si estás pasando por un proceso de divorcio, contáctanos. Nosotros te ayudamos
y hacemos el proceso más humano.